Continuamos en el día en 30. Bueno, al parecer podríamos decir que los astros políticos en la provincia de Santa Fe están alineados para que haya de una vez por todas una reforma de la Constitución de Santa Fe, una Constitución que data del año 1962, que tiene algunos vicios arcaicos en relación justamente a las diferencias de poder. Yo particularmente no puedo creer que tengamos un Congreso que comienza a trabajar a partir del mes de mayo, cosas que son realmente, si vos la ponés a analizar, vos decís, che, qué rara, no es rara, es vieja, es del año 62. Para reformarla se necesita mucha voluntad política, hay un gobierno que tiene mayoría hoy en las dos cámaras, buena imagen y un peronismo que tal vez acompañe con algún que otro proyecto, entonces todo parece indicar que puede llegar a haber una reforma. Ahora, ¿qué significa una reforma de la Constitución? Primero, ¿cómo se hace y de qué manera impacta en la vida tuya, mía y de todos los santafesinos? Por eso me acompaña Franco Gatti. Él es obviamente abogado, profe de la Facultad de Derecho de la UNR, máster en Estado de Derecho y Democracia Constitucional. Franco, gracias. No, gracias a vos. Gracias por noches estar. y gracias por la invitación. Y profe de Osvaldo Noval. Profe de Osvaldo. Entre otras cosas. Entre otras cosas. ¿Buen alumno? Buen alumno, Vamos. como tantos otros que tenemos en la universidad pública. No, a ver, con la producción dijimos, ¿a quién vamos a llamar? Osvaldo nos dijo, tienen que hablar con bueno, Franco. gracias, es muy generoso, Osvaldo. Sí, muy generoso. y acá estamos. Bueno, primer pregunta. ¿Por qué es importante para la gente y para las personas que a lo mejor piensan que no les impacta una reforma de la Constitución? Bueno, es importante porque la Constitución, bueno, normalmente se dice la Constitución es la ley fundamental, la Constitución es la Carta Magna, ¿no? Utilizando algunas formas de definirla, pero la Constitución organiza el funcionamiento del Estado, es decir, establece cómo se distribuye el poder entre los distintos órganos del Estado y reconoce derechos. Esa es la forma más simple de entenderlo. Ahora, también la Constitución es el fundamento, por eso se llama ley fundamental, del resto de las normas. Es decir, el resto de las normas que dicta nuestra legislatura provincial, incluso las que dicta la administración pública, tienen que, en definitiva, estar en sintonía con la Constitución. Por eso, la Constitución es un horizonte. A mí me gusta pensar a las constituciones como programas políticos. No en términos de políticos partidarios, pero sí define un horizonte, un rumbo del Estado. Entonces, establece, bueno, cómo vamos a distribuir el poder en un Estado constitucional como nuestro. Cómo vamos a equilibrar los poderes. ¿Qué derechos vamos a reconocer? ¿Qué garantías? Eso es una Constitución y tiene un impacto, por supuesto, en la vida de todos nosotros, cotidiana, y tiene un impacto también en el funcionamiento de la democracia, en el funcionamiento de las instituciones, muy claro, muy contundente. Entonces, es importante repensar los textos constitucionales, aunque parezcan algo muy lejano, en definitiva, de un modo u otro, impactan en nuestra vida. ¿De qué manera te parece a vos que la constitución actual de Santa Fe está atrasada? Bueno, es una constitución, hay que decirlo, que no es, o sea, para la época no fue una constitución mala, todo lo contrario, es una constitución progresista, ¿sí? Para la época en la que se sancionó, claro, del año 1962, es una constitución muy progresista, de hecho está a la altura de muchas de las reformas que luego se incorporaron en el año 94 en la Constitución Nacional. Es una constitución que en ese sentido era bastante optimista en cuanto a el contenido, sobre todo de los derechos. Luego hay aspectos institucionales que quizás sí merecen una revisión, ¿sí? Algunos que vos señalaste, otros que tienen que ver con, bueno, adecuar los derechos a los tiempos que vivimos, ¿sí? Sabemos que los derechos también van acompañando las necesidades de la población, por lo tanto han surgido nuevos derechos, los vinculados con el ambiente, con la protección del ambiente, los vinculados con el acceso a la información. Hoy tenemos el tema en agenda, ¿no? El acceso a la información pública. También es necesario revisar cómo funcionan las garantías, el amparo, la habeas data, el habeas corpus. Es decir, hay cuestiones que requieren una revisión, sin dudas, y una discusión central que es la del funcionamiento de los poderes del Estado, ¿sí? El funcionamiento del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los órganos de control. Entonces, hay un desafío que tiene que ver no necesariamente con, o no solamente con ayornar la Constitución nuestra, la provincial, a la nacional, sin prejuicio que eso es importante, sino también de responder a las necesidades de la provincia, que son propias, ¿no? ¿Qué registro? Bueno, uno se acuerda, yo era muy chico, pero de la reforma del 94, con el gobierno de Menem, una reforma que también tuvo cosas muy interesantes, muy positivas, e involucró a muchísimos actores políticos de la sociedad civil en la reforma de la Constitución. ¿Qué análisis haces de esa reforma? ¿Qué cosas positivas trajo? Bueno, fue una reforma hace poco,
se conmemoró el aniversario. Sí. Es una reforma que es el resultado de un consenso muy amplio, ¿no?, entre los dos partidos mayoritarios, pero que además participaron partidos también minoritarios. Bien, perdón, un punto. Para que haya reforma tiene que haber consenso. Tiene que haber consenso, sin duda. Tiene que haber consenso político, en primer lugar, pero además tiene que haber un convencimiento de la población, ¿no? De demostrarle a la población de que es importante, que tiene un impacto una reforma constitucional. Claro. Por lo tanto, el punto de partida es el consenso. Es decir, el diálogo en cuanto a, bueno, ¿qué queremos como norte jurídico en términos constitucionales? Esa expresión que se sintetizó en la reforma del 94 es el resultado de un consenso, ¿sí? Donde evidentemente hubo acuerdos, conflictos, tensiones entre los partidos políticos y se arribó a un texto constitucional que desde mi punto de vista es bastante aceptable, ¿sí? Es bueno el texto en cuanto que nos pone a la altura de los avances jurídicos a nivel internacional en materia de derechos humanos, también revisa el funcionamiento del Estado, trata de acotar o de limitar el poder o los poderes del Ejecutivo, ¿sí?, con la figura del jefe de gabinete, que fue la intención de Alfonsín, aunque luego los hechos no terminó de concretarse. Bueno, se establece el senador por la minoría, que era algo importante, la elección directa. Bueno, hay reformas que realmente eran necesarias, eran pertinentes para el momento. El cambio en el periodo del presidente. El periodo, sí, y la posibilidad de la reelección. Bueno, en definitiva, fue una buena reforma, tanto en la distribución del poder como en el reconocimiento de derechos, y además acompañada por un consenso político. Bueno, hablamos un punto, cuando se habla, y pasó en el gobierno de Miguel Lifschit, cuando se habla de reforma de la Constitución, viene pegado el tema reelección, porque indudablemente yo coincido y todos vamos a coincidir que es necesaria una reelección porque 4 años es muy poco y después si te validan o no de la urna está todo bien. Ahora, ¿qué pasa cuando el gobernador actual está en el marco de la reforma de la Constitución y le aparece la reelección ahí o no? Esta es una opinión más personal, pero digo, va a aparecer esto en la agenda seguramente. Tiene que haber una decisión por ahí de patearla para más adelante, la tienen que impulsar más otras fuerzas políticas. ¿Qué análisis haces? A lo mejor escapa al tecnicismo y es más de política la pregunta, pero no deja de ser un condicionamiento. Bueno, en el 94 le aparece la reforma y Menem es reelecto en el 95. ¿No? Sí, claro. Es un tema, sin duda, que están... De un modo u otro, todos los partidos políticos lo tienen en discusión. Está, arriba de la mesa está. Sin duda está. Claro, está tiene en la discusión. Bueno, habrá que ver qué sucede en términos políticos, claro, cómo se encarrila la cuestión. Yo tengo mi opinión personal, que es en ese sentido indistinta en este caso, pero la experiencia demuestra de que en todas las provincias, salvo en Mendoza y en Santa Fe, hay reelección. No, eso no afecta desde mi punto de vista, todo lo contrario, el funcionamiento del sistema democrático. Los periodos a veces requieren ser un poco más extensos para llevar a cabo algunas reformas o llevar a cabo un plan de gobierno, que en definitiva en 4 años por ahí no se puede concretar. Por lo tanto, es un tema que legítimamente está en la agenda y que después habrá que ver en la conversación democrática cómo se resuelve, pero legítimamente está en la agenda sin dudas. Bueno, ¿y cómo se cambia una constitución? Bueno, ese es un buen punto. Para explicarlo de una manera sencilla, la reforma de la Constitución tiene 2 grandes etapas. Una etapa que se denomina preconstituyente, ¿sí?, donde interviene en nuestro caso el Poder Legislativo Provincial, que sería la legislatura, y después está la reforma propiamente, que la lleva a cabo una convención que a nivel nacional se llamó Convención Constituyente y acá nuestra Constitución de Santa Fe se llama Convención Reformadora. Es lo mismo. Convención Reformadora. Convención Reformadora. Es la convención que efectivamente concreta la reforma constitucional. O sea, primero el kilómetro cero son los proyectos de legisladores que entran a la Cámara o por Senado o por diputado. Efectivamente, lo primero que tiene que haber, lo dice el artículo 114 de la Constitución Provincial, es una ley que declare la necesidad de la reforma. Bien. Una ley, ¿sí?, aprobada por los 2/3 de los miembros de cada una de las cámaras, de diputados y senadores. Bien. Una vez que se obtiene esa ley, que es la que declara la necesidad de la reforma, ¿sí?, y que sí va a determinar si la reforma es parcial o es total, y en caso de ser parcial, qué temas o qué artículos habilitan para reformar. Una vez que se sanciona esa ley, ahí sí se debe convocar a elección de convencionales reformadores. ¿Sí? ¿Qué es eso? Los convencionales reformadores son las personas, ¿sí?, legisladores, podríamos decir, que en realidad son convencionales reformadores, ¿sí?, las personas que van a integrar el órgano que se llama Convención Reformadora. ¿Y quién los vota? Lo votamos nosotros. Nosotros, ¿sí?, lo vamos a votar. La votar. ciudadanía. Nosotros vamos a, si efectivamente esto se concreta, vamos a elegir convencionales reformadores, como ocurrió en el 94 con los convencionales constituyentes. ¿Y cuándo los votamos?
Bueno, eso va a depender, en primer lugar, si se aprueba la ley, el momento en que se apruebe la ley y el plazo que fije la ley, ¿sí? Por ejemplo, la ley, la 24.309, que fue la ley nacional que declaró la necesidad de la reforma constitucional de la Nación, Sí. ¿sí? Esa ley estableció un plazo de 120 días para que se convoque elecciones. Habrá que ver qué decide la legislatura provincial en cuanto a, bueno, qué plazo le da al Bien. Ejecutivo para convocar elecciones de convencionales. Perdón, Sí. yo te voy, Todo lo que preguntando quieras, cosas. sí. Supongamos que hay ley que puede ser que la ley que Declara la necesidad declara de la la necesidad de la reforma, tenemos que votar a los Convencionales. convencionales. Bien. Esos convencionales, en su gran mayoría, ¿qué van a ser? ¿Diputados y senadores de la provincia o puede ser cualquiera un convencional? No, puede ser cualquier persona que los partidos políticos postulen. Que Sí. postula. Ah, claro. Los partidos políticos van a postular candidatos a convencionales, ¿sí? Sí. Esos candidatos tienen que reunir los mismos requisitos que para ser diputado provincial, ¿sí? Que son requisitos mínimos, tener 22 años de edad, tener residencia haber nacido en la provincia o residencia inmediata de 2 años en la provincia. Y los partidos decidirán si integran las listas íntegramente por ejemplo, diputados o senadores que ya forman parte de alguna de las fuerzas. Cada partido presenta lista. Sí, pueden mezclar personas más bien de perfil político con personas más bien de perfil técnico, porque estamos hablando de una constitución. Pero eso es una decisión de los partidos. Bien. Después es una decisión del pueblo. ¿Y qué pasa con el que gana? ¿Qué se lleva? ¿Como el sistema DONT? Bueno, esa es buena pregunta, porque en definitiva eso también lo va a definir la ley que declara la necesidad. Ah, ¿sí? la ley que declara la ley que declara la necesidad de la reforma tiene, digamos, dos partes. Una es expresar que declara la necesidad de la reforma, establecer, si es parcial, los temas o los artículos que habilita a reformar, y después establecer cómo se va a llevar a cabo, cuándo se tiene que convocar elecciones, cuál va a ser el sistema electoral. ¿Sí? Puede ser el mismo sistema electoral que se usa para diputados y senadores, puede ser todo sistema DONT, eso lo define la propia ley, ¿sí? Los plazos, ¿sí? El tiempo que va a tener la convención para expedirse. Para sacar la reforma. Por ejemplo, a nivel nacional en el 94 fueron 90 días, sí. Podría ser un plazo menor o mayor, con posibilidad de prórroga, que lo prevé nuestra Constitución provincial. Todo eso está contenido en la ley que declara la necesidad de la reforma, ¿sí? Esa ley, por supuesto, que es la expresión del poder preconstituyente y en base a esa ley tiene que actuar la convención. No puede improvisar después, no. Claro. Y no puede, por supuesto, y van a ser nulos todas las reformas, modificaciones o agregados que se hagan por fuera de lo habilitado. Claro. ¿sí? Entonces, es importante la ley. Si la ley dictamina una reforma parcial de una determinada cantidad de artículos, no pueden después cebarse y querer modificar otros. O sea que es importante, si hay ley, entender y saber qué es lo que se aprueba en esa ley. Claro, la ley le marca la cancha, digamos, a la convención reformadora, establece cuáles son los límites de su actuación. Después la convención se puede dictar para sí un reglamento de funcionamiento, todo eso está claro. Pero no puede ir más allá de lo que establezca la ley que declara la necesidad de la reforma, salvo que la ley diga se puede reformar todo y habilite todo. ¿Sí? Pero ¿puede pasar que los partidos se pongan de acuerdo y haya una lista única y no haya necesidad de votar? No creo. No pasa casi nunca. No creería. Una utopía. O sea, creo que puede haber consenso en algunos temas, pero no creo que el consenso llegue a ese extremo. Claro, ese extremo, ¿no? De que en todo evidentemente va a haber disputa. Va a haber disputa porque hay temas, o sea, si bien... ¿Qué temas son los que generan más tensión? No digo específicamente, pero por lo general, ¿cuáles son? ¿Los civiles, los penales? No, los temas de la reforma constitucional. Sí. Yo creo que hay algunos acuerdos generales, pero puede haber alguna diferencia en cuanto a, no sé, cómo resolverlos. Creo que hay consenso en cuanto a modificar, por ejemplo, el sistema electoral de diputados, que es lo que planteabas vos, pero ahora puede haber opciones en cuanto a que, no sé, un partido diga reformarlo en un sentido y otro lo plantee en otro. No sé, reformar la integración de la Corte Suprema, puede ser un consenso que es un tema a reformar, pero que haya divergencias en cuanto a, bueno, no sé, establecer una corte de 7, de 9, de 5, establecer la paridad de género, no establecerla. Eso está dentro del abanico de opciones. ¿Sí? Y así con tantos otros temas. Sí, la bicameralidad, también el debate de las dos cámaras de senadores y diputados, bueno, y que haya una sola cámara. Puede ser otro cámara. tema, la autonomía municipal. La autonomía de Rosario también. La ampliación de derechos, o qué derechos. Son temas, o sea, uno los habla, no está muy en la agenda, pero son importantísimos. Sí, fundamentales, sin dudas. Uno dice que la ley de leyes es la del presupuesto, pero en realidad la ley de leyes es la Constitución. No, la Constitución es mucho más que la ley. Claro. Sí, la Constitución sin dudas. Sí. Es lo que organiza el funcionamiento del Estado y en definitiva nos reconoce los derechos. Por lo tanto,
es importante el trabajo, por eso está bien el trabajo que hacen ustedes los medios, de concientizar y de difundir lo relevante que son estas discusiones. Franco, vas a volver. Bueno, ¿Puede ser? Sí, sí. Porque es un tema largo y hay que entenderlo bien. Bueno, muchas gracias. No, al contrario, como gracias a siempre. ustedes.